Gracias a Dios. You know, as I was studying for this lesson, always I want God to speak. I have nothing to say. I want God to speak. Choosing these songs, they're part of the key principle of what we're going to talk about. We say oftentimes that we surrender to God. But how much do we surrender? 50%? 90%? 99%. Y que vamos a hablar hoy, hermanos, un principio muy poderoso, pero a veces se olvida. Cuando los matrimonios tienen problemas, ese principio se olvida. Y aquí vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Amén. Hay algo aquí, hermanos, que debemos tener en cuenta al leer estos versículos. Y probablemente lo voy a repetir varias veces en este mensaje. En esta carta a los Corintios del Pablo respondía a sus preguntas y se refería a costumbres y tradiciones comunes en la época en que se escribió esta carta. Como mencioné antes, hermano, la primera parte de este capítulo nos revela un tema que a menudo se saca de contexto. In this first part of this chapter, many people take this portion of Scripture out of context. And we're going to see how. Como este tema ha habido mucha controversia sobre su significado. Antes de comenzar con el texto principal, quisiera repasar algunos versículos de nuestro último estudio. I want to revisit some verses that we covered in our last study. Please go with me to 1 Corinthians chapter 10, verses 31 through 33. Primero de Corintios 10, 31 a 33. Y sabemos nosotros cuando estudiamos esta porción de la Escritura, el Pablo estaba hablando de la idolatría que estaba ahí en la iglesia. Y aquí hablando de la comida, de la bebida, todo, pero aquí dice, 1 Corintios 10, 31 a 33. Se dice, si pues coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo toda para la gloria de Dios. No sois tropiezo ni a los judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y ahora continúa. Aquí, hermano, ese versículo de 1 de Corintios 11:1 puede decir que es el versículo 34 de este capítulo 10. Dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Okay, you can see in this verse 1 of chapter 11, easily you could put that as chapter or verse 34 in the previous chapter, because Paul is talking about idolatry. He's talking about this. He's being an example to this. And all of a sudden he finishes that chapter like, imitate me as I imitate God or imitate Christ. Aquí nuevamente Pablo les estaba recordando y advirtiéndoles de los peligros y trampas de la idolatría. Hay algo aquí, hermanos, que se ve siempre en todas las cartas de Pablo. We see something here that we see always in the letters of Paul. Always. Pablo, con los principios que enseñó, no solo lo expresó, sino que los vivió. We see that these principles that he taught were not only things that he spoke about, they were the very things that he lived. That's why he could say, imitate me as I imitate Christ. Bueno, permítanme hacerle una pregunta a todos aquí y todos viendo también. ¿Pueden decir, hermanos, con confianza lo mismo que él dijo? ¿Pueden decirle a sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo, pueden decirle, hermanos, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo? Can you say that at work? Can you say that with your buddies when you go hang out? Can you say that with family members? Imitate me as I imitate Christ.
the men that I mentor, there's a question that I pose to them. Brothers, right now where you're sitting, can you say that? Imitate me as I imitate Christ. Well, Pastor, I'm not perfect. No, nobody's perfect. But see, that verse challenges us. Because if we cannot say it, then there's issues in our lives that we need to get to the point where we can say it with confidence, okay? Ese versículo aquí, como dije, puede ser el versículo 34, pero aquí lo vamos a quedar en el capítulo 11, versículo 1. Debemos recordar, hermano, que en esta carta, en gran parte, fue una respuesta a la carta que esa iglesia le envió. Se podría decir que fue una carta para resolver algunas problemas. This was a response to a letter that he received from them, and it was a problem-solving letter back to them. Okay, oh, you got that problem. Okay, let me share with you. Oh, there's another one. Aquí viene otro. But in this chapter 11, verses 1 through 16, it's verses, man, that pastors want to go as fast as they can. Because why? Because one reason is because we'll no longer follow many of these customs. But another reason is what we're going to see here is because it's a very touchy subject, and many people take it out of context. Okay, and I'm going to say this, okay, because even back then, there was a women's movement. Okay. Today, there's always been a women's movement. Okay. But the world, today's society will tell a woman that she's greater than a man. She has more authority than a man. Okay, we're going to read this principle. Let's make it very clear. I'm going to start here. We need to look at this principle aquí. Antes de comenzar en este capítulo, necesitamos recordar este fundamento. Que hombres y mujeres somos iguales ante Dios. We're the same. We're equal to God. Okay? Okay? Y aquí dice que fuimos creados a la imagen de Dios. No es que Dios creó a Adán en su imagen y luego creó a Eva de forma diferente, pero es cierto que Dios creó a Adán de la tierra y luego creó a Eva de Adán. ¿Ok? Pero vamos a leer, por favor, vamos a Génesis, por favor. 1:26. Did he create Eve differently? Yes, he did, but we're going to see how. But let's look at, vamos a ver lo que dice la palabra aquí. Génesis 1:26 al 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, de las aves del cielo, el ganado, en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Okay, we have to keep that. That's the foundation. That he didn't create Adam to be better. He created him to have authority. Y así vamos a ver, aquí vamos a hablar. Okay. Esto, hermano, es importante ya que vamos a ver sobre el principio que Pablo nos va a compartir con nosotros hoy. Ahora, por favor, vamos a 1 de Corintios 11, 1 a 2, ¿ok? 1 a 2. Aquí comienza. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí. Y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Aquí, hermanos, la palabra que se usa aquí es instrucciones, son también, se puede usar principios o tradiciones o enseñanzas. This word that he uses here, instructions, can also be used as principles, okay? Traditions or teachings that I've taught you. Aquí les para este principio que muchos aún no comprenden. ¿Por qué? Why do many people don't understand this principle? Porque lo ven desde el punto de vista, no lo ven del punto de vista espiritual.
If you're looking at this principle in your flesh, you're not going to understand it. In fact, you're going to come against it. That's why the world is against it. In order to understand it or comprehend it, we need to look at it in the spiritual sense. Okay, we need to look at it in how God instituted it in the divine order of His. Okay. Aquí en este principio Dios habla de su orden divino respecto al esposo y la esposa, al hombre y a la mujer. Ok, ahora vamos a 1 Corintios 11, 3 a 10. Y aquí, hermano, hay una frase, hermanos, que Cristo dice a las iglesias, aquí en una frase que Cristo usa, pero lo usa en el libro Apocalipsis, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He says in Revelation, he says, amen, for those who have an ear, let them hear what the Spirit has to say to the churches. This is my exhortation to you. For those who have an ear, listen to this principle with your spiritual ears. Okay? Because if you don't, you're going to miss it. And there's where the controversy comes in. Okay? Aquí hablamos el orden divino de Dios. Aquí versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo, escuchen aquí, hermanos, es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza. Porque lo mismo es que si hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si es vergonzoso la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, no fue creado, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Okay? We see in scripture here now, he's talking about the head. There's una palabra que repite aquí, la cabeza. Many people read that and they're thinking, oh, you know what, hermana Ilka, you have to have a covering. You have to have a covering over your head. Y así era la costumbre ahí. Pero la costumbre, no. That's not our custom. But see, that's when many people, well, that doesn't pertain to us. Ya no vale eso. No. ¿Por qué? Por andan mirando por los ojos de la carne. But let's look deeper in what he's saying. Porque la cabeza habla de la autoridad. ¿Ok? Pero aquí dice, hermanos, en todo esto, aquí hasta 10, dice aquí al fin, por causa de los ángeles. Why did Paul say that? Why does a woman have to be covered? Because of the angels. But if you do the study, y aquí le dice un breve estudio, creo que se refiere a los ángeles caídos que se llevaron a las mujeres por su belleza. Esa es mi opinión. I believe and I've studied. Why did he say? Because if you look back in the days of Moses, this custom was, okay, and the angels saw the women, the fallen angels saw the women and their long hair, and they lusted for them. These are the fallen angels. And we know that they took them and had offspring with them, okay? That is what was, okay, that's what he mentioned here. It kind of stuck out to me like, what did he say? ¿Por qué? Por causa de los ángeles, okay? That's just my opinion. Pero I studied in the Word. Aquí en ese versículo es donde muchas personas se quedan confundidas. ¿Por qué?
porque están mirando a estos versículos con los ojos de la carne, no con el Espíritu. Aquí, hermanos, vemos que hay una palabra que se repite varias veces, y la palabra es cabeza. Se repite aquí 9 veces. Bueno, antes de analizar estos versículos, permítame hacerles una pregunta. Let me ask you a question, okay? Because many of us have been taught this tradition. Is God offended when a person comes in to the church with a hat? Brothers, I've been in churches, you were not allowed to wear a hat. I think many of us, mira, este hombre no sabe, mira, no tiene respeto mira con los cachuchas, todo lo tiene, mira. You think God is offended? Or are you offended? Let me just jump to the truth. God doesn't care what you look like. Be modest. He's looking there. He's looking here. Okay, now, I've learned this principle, and I still follow it today. I will stand up here, and I will not preach with a hat on. It's just something I've learned, and I think it's a good tradition that I've learned, and I'll continue it. But again, I'm not wearing it to play, okay, Father, Guys, let me tell you something. You can be up here without a hat, with anything, and you can still offend God with this. With this. And this is what he's talking about here, okay? O sea, una buena tradición, como dije, nos ha enseñado esto, una señal de respeto a Dios, para no poner un sombrero, ¿no? Pero ¿crees que Dios se siente ofendido? God doesn't care. Now, granted, man, again, the condition we're going to talk about, la condición va a ser aquí en el corazón. ¿O sea? Aquí, hermanos, muchos creen que de esto hablan estos versículos, y no es así. Por eso muchos se quejan y tienen controversias, porque no ven el principio que habla Dios aquí. Hermanos, necesitamos aprender a mirarlos desde una perspectiva espiritual. ¿Ok? Ahora, por razones de tiempo, vamos a ver el versículo 3 aquí. 1 Corintios 11:3, vamos a verlo. Dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Aquí, hermano, la palabra cabeza significa autoridad. Permíteme usar la palabra autoridad, y leemos de nuevo, que vamos a leer de nuevo con esta palabra. Aquí dice, pero quiero que sepan que la autoridad de todo hombre es Cristo, y la autoridad de toda mujer es hombre, y la autoridad de Cristo es Dios, su Padre. Esta autoridad fue instituida por Dios como su orden divino. Podría decir que es, en términos militares, una cadena de mando, o in military terms you can say this, it's a chain of command, the authority, okay? The man is under the authority of Christ, the woman is under the authority of man, and Christ is under the authority of God the Father. That's a chain of command. Okay? Con este designio divino, el hombre está sujeto a la autoridad de Cristo. La mujer está sujeta a la autoridad del hombre, y Jesucristo, el Hijo, está sujeto a la autoridad de su Padre Dios. La canción que cantamos, a ti te rindo todo, Señor. Oh, that's a beautiful song. I surrender all. Again, do you? Do you? Porque este principio aquí, como dije antes, this is a principle that many marriages have forgotten. Ese hombre, mira, fíjate, este hombre, Señor, mira, el nombre que me diste. Remember what Adam said when he sinned? La mujer que me diste, Señor, mira. He tried to blame it on her. The responsibility was his. Okay? Pero así somos nosotros, esta cultura hoy.
I'm not going to, nah, you know. My authority is Jesus Christ. My wife's authority is me. Christ's authority is under the Father. That's the divine order of God. Aquí vamos a ver un ejemplo aquí con el Jesús al Padre. Y sabemos que Jesús es Dios, ¿no? Y siempre lo ha sido. Sin embargo, se sometió a la voluntad del Padre. Le vamos a ver aquí, por favor, vamos al libro de Filipenses 2, 5 a 8. Aquí hablando Pablo, Filipenses 2, 5 a 8. Aquí dice, comienza así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Cristo tenía una misión, hermanos, en su mente, y era hacer la voluntad de Dios. He had one mission in mind. One mission in mind. I am to do the Father's will. ¿Recuerdan en el jardín? ¿Recuerdan como dice, en agonía del jardín? He went and he prayed, Father, if it's possible, remove this cup from me, but not my will, your will be done. No más una vez, no, 3 veces. He went 3 times and he cried in agony. But not my will, your will, Father, your will. Ahora vamos al libro de Efesios, por favor. Efesios 5, 21 a 27. Aquí habla, hermanos, que someteos los unos a los otros. Okay. 5:21 dice, someteos unos a otros en temor de Dios. We use these verses many times when I officiate a wedding. I use these verses. But many people, they start with verse 22. No. The key to these verses is verse 21. Okay? Submit yourselves in the fear of the Lord. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿En todo? ¿En todo? ¿Y que en todo? A tu marido, en todo. Maridos, aman a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. There's God's order. There's God's order. But in our culture today, many of them like, oh, you don't have to follow that. Pero así se miran muchos matrimonios cristianos. Oh, girl, you just do your own thing. You don't have to be, no. Aquí. Pero vamos a ver también aquí, ¿ok? Aquí, por favor, vamos a 1 de Pedro 3 a 7. 1 Pedro 3, aquí hablando a los maridos o los esposos, ¿no? Okay. Dice, de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátenla con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido.
para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Guys, some of us, we don't want to hear that. Hay muchos que no quieren leer esta escritura. There's where the controversy is at. Why is there a controversy? Because they don't want to follow that. Ahora ven conmigo a 1 de Pedro 3, 1 a 5. Aquí habla a las esposas. 1 de Pedro 3, 1 a 5. Dice, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados. Al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes, no se interesan tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucen hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Why is there controversy? Because the wife, the husband do not want to submit. First of all, the man does not want to submit to God. The woman does not want to submit to the husband. And you wonder why there's controversy. You wonder why there's a divorce rate. Mira, guys, you guys know this. The divorce rate in the world is over 50%. But the divorce rate in Christianity is over 50%. Why? Because they no longer want to be under this principle. They don't want to follow it. I'll be honest with you. People read, I'm like, no. And it just goes. It just goes. No, they don't give it time for the word to examine. Aquí dice, if your husband doesn't follow God, then by your example, by your godly example, he will see that and he will return to God. Many times that's the case. Hermano, en esta sumisión, Dios no dice que el hombre sea superior a la mujer. God is not saying that man is superior. No. Sino que dice que con su autoridad el hombre tiene la responsabilidad de cuidarla. Are we superior over our wives? No. We're equal. But I have the authority that God has given me of His divine order to protect her, to guard her, to take care of her. And so many in society, they twist it and distort it. ¿Sabes qué, hermano? Sí, no. No, you don't have to follow that. ¿Sabes qué? Quítate. Get away from me. I'm going to follow God's divine order. Because when I do, I will be blessed. Okay? ¿Por qué cambia, hermanos? Why does it change? Why does it change? You know, when we see our mate, when we see, wow. Man, we would drive for hours, days, to go just see that smile. Y ahora, we wouldn't even walk across the kitchen floor to see the smile, no? La vieja, mira la vieja. Mira este viejo, no vale, mira. Why? Because we don't value this no more. Many don't. We don't respect this divine order. Oh, I surrender all, though. I surrender all. Surrender all to who? Your employer? Your recreation time? To yourself? But to God? Mira, you can't have both. No puede. No puede, así no vale. Okay, no vale. Hermano, oro para que este nos ayude a comprender mejor estos versículos. Otra vez aquí. Dios se ofende cuando no respetamos la autoridad que se ha establecido. Is he offended when a guy comes in there? I've had people, Pastor, that guy, he's wearing a hat.
Okay. He's wearing a hat. Well, I'm offended. You're offended. Oh, you're offended. Why are you offended? Because I read in the Bible. Now, brother, you go in love and teach him that scripture. Is God offended? No. Now, if we come up here dressed immodestly, yeah, that's an offense. Guys, the offense doesn't come from the outside. It comes from the inside. The inside. Aquí tengo un comentario, hermanos, y me gustaría leerlo en inglés y luego en español. I have a commentary. I want to read it in English and then in Spanish, okay? And he says, he's talking about here, the messenger of Christ, although speaking on behalf of God, must also speak to the condition of his listeners. Otherwise, he will speak a language known only to himself. His message must not be only timeless, but also timely. He must speak to his own generation. Part of it. Este miércoles pasado fui aquí a enseñar los jóvenes. And I pray, God, I want you to speak to them. Y siempre. And that message was geared for them, for that generation. And I spoke to them, and this was the message: overcoming your greatest enemy. Because our children, they're attacked. And parents, I don't have time for that. You know what? Go talk to the pastor. I don't have time. No. They're being attacked. And for us as the elder generation, we never had them problems. We had our own problems, but we never had those problems. We had a pager, bro. I mean, oh, hello. Somebody said hello. Mike was like, what's a pager? But you see little kids with phone. Aquí mira, jugando. But let me tell you guys something. The internet, one button. Boom. And our kids are exposed. Y ahora mira, the sinful nature wants more and more. They can't handle it. Whew. So what he's speaking here, Paul is sharing that with us. I'm sharing that with you. Paul was preaching to his generation. Why? Because these customs and traditions were common there. When a woman wore a covering, it represented she was a godly woman. But when a woman didn't, many of the prostitutes out there didn't wear hats or coverings. That's what he's saying here. But in our customs today, it doesn't apply necessarily physically, but spiritually it does because of the spiritual principle. Let me continue with this. For many that read these scriptures, they may say, well, what does these verses have to do with our current culture or generation? I know that many of these customs and traditions may not apply for us today, yet this principle is speaking profoundly deeper than the external customs and practices. It is speaking of a condition that Paul tried to warn them about. Now, after 2,000 years later, the warning is still here. The principle is warning us of the condition which existed in the church for many years and continuing to grow worse. The Christian church in general has surrendered, listen, her once holy concept of God, and now has substituted for a concept so low and so disgraceful that it is hard to imagine how far we have fallen. Many in the Christian church have abandoned the reverence for God's authority and no longer feel the need to be submissive to Him. I'm talking about believers. I'm talking about Christians. Why is there controversy? Because many have abandoned the authority. Many have abandoned this reverence to God. Remember when you first received Christ. Remember, I was back there listening to that song, Nada más, nada más,
Nothing else. I don't need anything else. I don't need anything. I just want Jesus Christ. I want His presence all the time, not only on Sunday. That is why the church is in many ways, many of them are being dragged down. Why? Not because of the world. It's because of those in the church. They no longer respect or reverence God's authority. The name of Jesus used to take our breath away. Jesus. Oh. Y ahora en español, hermano. Aquí dice, este comentario dice, el mensajero de Cristo, aunque habla de parte de Dios, también debe hablar a la condición de sus oyentes. De lo contrario, hablará un lenguaje que solo él conoce. Su mensaje debe ser no solo atemporal, sino también oportuno. Debe hablar a su propia generación. Muchos de los que leen esta escritura podrían preguntarse, ¿qué tienen que ver estos versículos con nuestra cultura o generación actual? Sé que muchas de estas costumbres, tradiciones quizá no se aplican hoy en día. Sin embargo, este principio habla de algo mucho más profundo que las costumbres y prácticas externas. Se refiere a una condición sobre la que Pablo intentó advertirles. Buena hora después de 2000 años, la advertencia sigue vigente. El principio nos advierte sobre la condición que ha existido en la iglesia durante muchos años, y que sigue empeorando. La iglesia cristiana en general ha renunciado a su antiguo concepto santo de Dios y ahora lo ha sustituido por un concepto tan bajo y vergonzoso que es difícil imaginar cuánto hemos caído. Muchos en la iglesia cristiana han abandonado la reverencia a la autoridad de Dios y ya no sienten la necesidad de someterse a Él. Pablo reconoció las señales de alerta de los ataques que enseñaban contra esta iglesia. Hermano, la fortaleza de una iglesia. Please hear me. The strength of a church. A menudo se revela en la fortaleza de las familiares que la asisten. The strength of a church is often measured by the strength of the families that come in. No family is perfect. But if we're following these principles in our homes, that comes into the church. El enemigo sabe, hermanos, que si puede atacar las familias, especialmente los matrimonios, sabe que hay una gran posibilidad que la iglesia también va a sufrir. Por eso el matrimonio es tan importante. Okay, ahora, por favor, continuemos los siguientes versículos. Ahora, 1 Corintios 11:12. Aquí habla, hermano, no es bueno que el hombre está solo. 1 Corintios 11:11 dice, pero el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. El plan, hermanos, aquí, el plan divino de Dios, el hombre no estaba destinado a estar solo. God's plan was never to have man alone. Aquí, por favor, ven conmigo a Génesis 2:18, por favor. Génesis 2:18, aquí dice, después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Ahora Génesis 2:21-24. Entonces el Señor y Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor le sacó de una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. ¡Ah, fin!, exclamó el hombre. Finally, he says.
Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre. Aquí pone yo en mi nota, y su suegra aquí, y una esposa, y los dos se convierten en uno solo, ¿no? It's interesting here, guys, as we know. It's very interesting here that I saw in these scriptures. That was the only time that woman came from man. One and only time. You know, the rib, you got a rib. Mira, uy, you know, baby, you ever going to do it? I want the rib back. I just want the rib back, okay? But from ever since then, man came from woman. That was the first time, only time. Interesting. Ahora, 1 Corintios 11, 13 a 16. Aquí vamos. Ok, dice, juzga vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es honroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello les es honroso, ¿no? Porque en lugar del velo es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos la costumbre ni las iglesias, okay? You could say, guys, and I'll say it this way, many commentaries say, he should have put that in the first. Many of these men, people want to be contentious, they want to argue about it, they want to discuss controversy. He should have, you know what, but these customs many of us don't follow. So again, I believe for us, he's saying that for us. Some of the guys, from generation to generation, from culture to culture, they will change traditions. The traditions that your mother and father had, that your grandmother and yeah, some of them they were passed on. Some of them were good. But many of them like, you guys used to do what? Oh, I can't see us doing that today. Not that it was bad, but it no longer applies. Yet the spiritual principle applies. Después, hermano, de leer esta porción de la Escritura, hay algo que todos debemos recordar, y lo repetiré otra vez. Estas costumbres pueden resultar extrañas de comprender, ya que no practicamos muchas de ellas. Pablo se refería de una sociedad multicultural. Imagine, guys, he had a culture of different culture. He had a church of different cultures. Jews, Gentiles, some of the church. He had it all. And every one of those had their own culture, had their own traditions. So he's coming in, and he's like, wow, man, you guys have a lot of stuff going on. Es cierto que las tradiciones culturales pueden variar de generación en generación. El principio sigue siendo el mismo. That's what we're focusing on, the principle. Por ejemplo, el principio que Pablo que refiere aquí es que un hombre y una mujer deben depender el uno del otro. Este principio siempre ha sido el objeto de crítica, especialmente en nuestra cultura actual. In our culture today. Aquí lo puse aquí. This culture now is trying to strip the masculinity of a man. Trying to destroy the nuclear family. Trying to elevate the woman above the man. Where the man, guys, have you heard the news? They're telling you not to have any kids anymore. The one side. The other side wants to pay you for having babies. I'm just saying. I went to my wife, baby, one of them, ¿estás loco tú? But they give me money. You know, get out of it. Understand the attack of the enemy here. The attack of the enemy first is in your marriage. When we voluntarily walk away from this principle, we open the door, come on in and destroy my marriage. Déjame decirlo así, hermano, el enemigo quiere destruir este orden divino que Dios ha establecido. Cuando logra que olvidamos este principio de autoridad y sumisión mutua, ¿no?
los problemas en el matrimonio solo se intensifican. They intensify. Am I to submit myself to my wife? Absolutely. Is she supposed to submit to me? Absolutely. It goes both ways. You know, I say a joke every time, and she knows it. When I was ordained as a pastor, this was, God blessed me with that calling. Y ahora cuando vino mi esposa, mira, kiss my ring now. Get out of here. But that's me, that's a joke. Men of God, we first submit to God. When we do that, 110%, our wives will have no problem following that example, following that. In fact, they're looking for that. They're looking for that man of God. Aquí, hermano, un par de señales de la advertencia a tener en cuenta son cuando la esposa ya no desea someterse a su esposo y el hombre ya no desea someterse a Dios. Es solo cuestión de tiempo antes de que este matrimonio tenga un final trágico. When you're on that slope, man, there's red flags, everything should be going up. Help. Because if not, it's just a matter of time. Oro, hermano, que estos versículos y principios nos impulsan a esforzarnos por cuidar nuestros matrimonios. Como maridos, Dios nos ha concedido ser los sacerdotes de nuestros hogares. Como maridos estamos llamados a ser el ejemplo para nuestras esposas y hijos. El hombre debe ser el líder espiritual de su hogar. Cuando el marido aprende a someterse plenamente a Dios y obedece a su autoridad, la mujer a menudo lo seguirá. Como dice la palabra de Dios, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y esposas respetan a sus maridos. Estos son algunos de los versículos más controvertidos de la Biblia, hermano. La razón, porque muchos han olvidado o quizás nunca han aprendido este importante orden soberano de Dios. En el momento en que aprendemos ese principio y lo aplicamos en nuestra vida, especialmente en nuestros matrimonios, la confusión y la controversia desaparecen, ¿no? Desaparecen. Para nosotros estamos casados, sabemos que se requiere un esfuerzo concentrado para que un matrimonio funcione. We know those who are married, man, it's not a bed of roses all the time. I'm not trying to discourage you, Mike. It's work. It's work. Why? Because you have an enemy who wants to destroy this union. It's work. People say, oh, it's 50-50, brother. It's 50. No, it's not. Sometimes it's 70-30. Sometimes it's 10-90. Whatever. As long as the man of God is submitting to God, God will lead us, God will direct us. And you know what? From that, God will also minister to the wife. Primero debemos someternos a Dios y luego debemos someternos al uno al otro. Amén. Sometiéndose a la orden divina de Dios. Amén. Guys, this portion of scriptures, many say is controversial. Once you read it with your spiritual eyes, there's no controversy here. The controversy that church trying to bring forth is they don't want to submit to God. If the husband is not submitting to God, then everything else is going to follow suit. Everything else is going to follow suit. Yes, he's placed on the man. He created Adam as the king of the earth. When Eve partook of the fruit, he was right there. He should have said, eso no va a ser. No way, God told me I'm not to partake of the fruit. No, pero ¿qué hizo él? ¿Qué hizo ella? Mira, take a bite. I told you to take a bite. Okay. Y aquí vamos, no, aquí estamos nosotros. I pray
that we would examine ourselves. Don't examine your wife, don't examine your husband, examine yourself. Because that's where it starts. Am I completely submissive to God in my marriage? Well, am I completely submissive to God in my marriage, in this divine order? Vamos a orar. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestros matrimonios. Ayúdanos como hombres o mujeres de Dios para ver con ojos espiritualmente, con ojos del Espíritu, para ver este principio, para vivir este principio. Gracias por todo, Señor. Gracias por hay veces que este mensaje me tocó el corazón para examinarme a mí solo. Cantamos las canciones, Señor, que a ti te rindo todo, pero realmente aquí estamos. Ya sabemos nosotros que hay cosas aquí que nos impide que sometemos completamente a ti, Señor. Ayúdanos con eso. Gracias por todos los matrimonios aquí. Oramos por ellos, Señor. Y gracias por la sangre de Cristo, Señor. Oramos también por la comida que vamos a comer aquí, Señor, aquí en otro edificio, para celebrar este día. Gracias por todo que trajeron comida, gracias. Gracias por todo, Señor. Oramos todo esto en el nombre todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, amén, amén.